Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Antes, en las familias, los abuelos, hijos y nietos vivían juntos y los abuelos intervenían bastante en la educación de los nietos. Hoy muchas cosas han cambiado. Del mismo modo en que la estructura familiar ha evolucionado, los abuelos también lo han hecho. Gran parte de las abuelas de hoy no son como las de antes, suelen tener una vida más activa y mantienen una vida social, ya estén o no jubiladas. Muchas abuelas ya no están a las órdenes de los padres de sus nietos, hacen respetar más su tiempo y sus necesidades. Hoy en el programa Vía Libre el tema es el papel de los abuelos. Bienvenidos. Bueno, ya nos están surgiendo recuerdos muy buenos porque siempre repito lo mismo, tengo la dicha de tener el buen recuerdo de mis abuelos, tenerlo presente siempre y por qué no echar la lagrimita cuando uno huele, percibe algo que le trae ese recuerdo por el amor de los abuelos. Ya está aquí con nosotros el psicólogo Adrián Chávez, casi lloro. Bienvenido y qué padre el tema que tenemos el día de hoy para compartir muchísimo y aprovecharlo, ¿verdad, Adrián? Sí, muy buenos días, Marta. Buen día. Pues el tema es muy interesante porque hablamos de una transición de familia, la tradicional, donde los abuelos eran una parte importante de nuestra casa. Ahora que ya han cambiado mucho y vamos a hablar un poquito sobre el rol de los abuelos con los nietos, ¿no? Y cómo ha cambiado las tradiciones y las costumbres en cada casa. Sí, como tú dices, ¿no? Antes como antes y hoy como hoy. Antes los abuelos se quedaban viviendo con alguno de los hijos, ¿no? Formaban parte de esa familia, enriquecían más el núcleo familiar. Estaban los abuelos, estaban los papás y los nietos en una misma casa. Sí, independientemente si nos parecía bien o mal, el hecho de que uno de los hijos se quedara cuidando a los papás, sí. A veces ahí se casaba o a veces tardaba en casarse, ¿no? Por eso decía la quedada, cosas así. Pero bueno, esa es otra historia, no vamos a tocar ese tema, sino como los abuelos se quedaban en su propia casa. Era la casa que ellos forjaron, los muebles, el patio, todo a su gusto. Y como dices, ¿no? Olía a ellos, claro. A su ambiente, a su comida, a sus cosas, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. Ya la mayoría, más bien los hijos, hacen que en este caso los abuelos, vendan su casa. O sea, venden su casa y vente a vivir conmigo. Muchas veces porque está enferma la gente, o sea, los abuelos están enfermos, tienen diabetes, hipertensión, y para que reciban los cuidados. Entonces, los roles cambian, ya no es su espacio. O sea, viene a ocupar un espacio en la casa del hijo, ¿no? Sienten que estorban, sienten que no encajan y a veces no ayudamos porque andamos muy ocupados, no ayudamos para que ellos se adapten a nuestro sistema. Hacerlos sentir, ¿no? Y hacerlos parte de nosotros como familia, decir, papá, mira, o mamá, este es su casa, o sea, aquí están los niños, aquí está la televisión, o tenerle una para ellos, o sea, empezar a unirlos. Pero el sistema ahora es que estamos tan ocupados y estamos tan estresados que los traemos a nuestra casa y se empiezan a estresarse. Ellos no encajan tan bien en nuestro sistema actual de vida como ellos los tenían, porque antes, no sé, por ejemplo, la abuela a lo mejor no trabajó, estaba en casa, ella se hacía cargo de todo, ella cocinaba, lavaba, planchaba, tejía y todo. Y en esta nueva casa no, o sea, siente que no puede hacer uso de las cosas, no son sus cosas. Sí. Todo eso como que merma la calidad de vida de ellos. Bien. Y luego, ¿qué tiene que ver con los nietos? Bueno, pues tradicionalmente tú sabes que los nietos van a las casas de los abuelos, ¿no? Y ahí ellos hacen y deshacen. Sí. Los abuelos comúnmente o tradicionalmente los dejan hacer lo que ellos quieran, los consienten. Aunque si rompen un jarrón te dicen que me lo reponga el niño, vamos a ver, ¿verdad? Sí. Ni modo, es parte se vale. Y entonces los abuelos dejan hacer estas cosas a los hijos, cosas que los papás no dejan hacer comúnmente, ¿no? Sí, es cierto. Igual también hay el abuelo regañón y la abuela, ¿no? Que sí te chanclea y todo, pero tienen un sistema para relacionarse con sus propios nietos. Y ahora ya ha cambiado un poquito las cosas, porque ahora los papás son más autoritarios, o sea, los papás de los niños son más autoritarios en términos, no, yo no le permito, mamá,
tú ya criaste a tus hijos, déjame criar a mí a los míos como yo quiero. Entonces no dejan hacer a los abuelos el mismo rol que antes. Les han quitado el cómo relacionarse con sus hijos, con los nietos, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, o llevárselos, ¿no? Llevárselos al parque, llevárselos al cine. No, o sea, ya no es las mismas cosas. Entonces, los abuelos, yo veo muchos abuelos ahorita que andan destanteados, es decir, no sé qué puedo hacer, o sea, no sé ni qué regalarle, fin de semana no sé qué hacer con ellos, voy a la casa de mi hija, o los invito aquí, o los invito a hacer algo, pero estamos sintiendo en las familias que ya los roles están cambiando mucho, ya no se hacen las mismas cosas que antes. Fíjate, se me viene así a la mente un caso, llegan los abuelos a visitar a los niños y los niños están ahora, ya no es la pelota, ya no es el valero como antes, sé que me fui mucho tiempo atrás, pero son las bases de nuestra educación, ¿no? El cinto escondido, el pan y queso, todos esos juegos que a lo mejor permitía a los abuelos estar así viendo, reírse, disfrutar y compartir. Hoy llegan los abuelos a visitar a los niños y es el jueguito. Sí, abuelo, ajá, sí, saluda a tu abuelo, ajá, hola, sí, tú. Siguen. Exacto. Entonces, nosotros los padres tenemos mucha tarea que hacer, ¿no? Mucha, entonces, porque lo que dices es muy real. O sea, los abuelos ya no pueden jugar. Ya no pueden jugar a juegos manuales o físicos, que era correr y hacer cosas. Sí. Ahora ya están metidos con los aparatos en la computadora o en los celulares o los tablets, etcétera, ¿no? Entonces, los abuelos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿No? El niño ya ni me hace caso. Ni entrada me da. Es más, el niño ya no está interesado en el abuelo. Antes nosotros los nietos corríamos con ellos a ver qué nos iban a contar. Ándale, eso. O qué truco. ¿Qué historia había de la mamá o del papá de uno, no? O qué truco nos iban a enseñar. Ajá. Y no nos revelaban el secreto hasta la otra semana. No, tienes que venir la otra semana para contarte por qué, las cosas. Qué divertido. Entonces era toda una dinámica eso. Vamos al corte y regresamos. Me estoy acordando de muchas cosas. Qué suave, ¿no? Qué suave. Vamos al corte. Hoy en el programa Vía Libre el tema es el papel de los abuelos. Continuamos. Las abuelas nunca se escapan de abrazos o galletas. Estamos hablando del tema de los abuelos y la relación que hay o el rol que hay con los nietos. Te estaba diciendo, y estamos recordando y en lo personal, y yo creo que tú también, porque compartimos vivencias, ¿no? De no hace mucho tiempo, que éramos niños. Siempre el recuerdo de un abuelo es así como que con cariño, con amor, qué padre si estuviera. Y uno como padre de familia que viviste eso, quieres que tus hijos sean igual, vivan lo mismo. Pero, te decía yo, hay abuelos que nomás no caen, no tienen eso. ¿Qué es? A ver, dime, así te estoy haciendo, pero ¿qué es esto? Pues es como un feeling, ¿no? Es como tener esa empatía con la vida de un niño, ¿no? Con las cosas que hacen los niños. Entonces, hay como que son más amargados. Hay abuelos más amargados, decimos así, tal cual. Sí. ¿Más amargados? Sí, ¿qué tiene? Sí, hay abuelos que amargan. Y abuelas también, bien. Sí. Pero dentro de su amargura, o sea, dentro de su amarguez, también creo que nosotros como papás, ¿no? En medio de los hijos y los nietos, podemos provocar ciertas cosas, ¿no? Sacarle las virtudes a las personas. Claro. Por ejemplo, ¿qué sabe hacer la abuela? Pues hay que, oye hijo, ayúdale a tu abuela en esto, ¿no? ¿Qué le gusta hacer a ella, a nuestra mamá, a nuestro papá, a los abuelos, ¿no? ¿Qué les gusta hacer a ellos? Involucrar a los hijos con ellos. Pero a veces entre el abuelo y el nieto no se llevan bien. Es decir, como que, ay, mi abuelo, es que él siempre quiere andar en el patio escarbando, no sé, ¿no? Haciendo allá, sembrando plantas o haciendo cosas en las plantas. Y al niño no le gusta, ¿no? O sea, no le llama la atención. ¿Cómo motivar también a nuestros hijos para que se acoplen un poquito? A lo mejor un ratito, no te la vas a llevar toda la tarde, hijo, pero mira, ayúdale a tu abuelo en ciertas cosas. Media hora, 20 minutos, pero que el abuelo sienta que su nieto también está interesado en esas cosas, ¿no? Sí. Entonces a los hijos también hay que poco a poco involucrarlos en las cosas que hacen los abuelos, en las cosas que les gusta. No solo que el abuelo se acople a ellos, sino también que los nietos se acoplen a ellos. Sí, que sea una relación pues de los dos lados, ¿no? Que aporten de los dos lados y eso se enseña.
Sí, se Hay veces que fomenta. se da, ¿no? A veces se da pero hay normal porque que- ya traen ciertos gustos. Ujú. Pero a veces hay que motivarlos, hay que enseñarles a los hijos a hacer eso. Mucho pasa, por ejemplo, también con abuelos que viven lejos o que viven fuera de la sí. ciudad, ¿no? Y que los hijos no están acostumbrados a verlos. O sea, estos nietos no los ven, entonces no sienten qué pueden hacer con ellos. O incluso les pasan el teléfono, ¿no? O sea, así como, habla con tu abuela, Y- pues no saben qué hablar con Ajá. ellos. Hola, abuela. Y punto. Y sí, ¿cómo estás? Bien. Y ya, ¿no? Ajá, sí, y ya. te hacen los ojos así, ¿no? Cuando tienen el teléfono aquí así. Entonces, que no qué saben. suave poderle ayudar a a los abuelos, decirles, oye, mira, hace esto, hace este deporte, para que le preguntes, oye, ¿cómo te va en el deporte? Y sé que estás jugando fútbol, y sé que estás haciendo esto, y cómo te va, y se hace una relación entre ellos. Sí, Entonces el nieto te dice, quiero contarle a la abuela que me gané una diploma. Sí. Ah, pues háblale a tu abuela. O sea, que ellos tengan una relación entre nietos y abuelos, que tengan una relación, que tengan temas de qué hablar si están lejos, que tengan cosas que hacer cuando viven en la misma ciudad. Y si es en la misma casa, pues más todavía, ¿no? O sea, Claro. que tengan comúnmente, cotidianamente, cosas en las que puedan compartir en casa y fuera de casa. Los papás también tenemos que aprender a confiar en los abuelos, o sea, aprender a Claro. confiar en ellos, que los lleve al cine, que los lleve... Ujú. A veces ellos los cuidan mejor que nosotros, pero a veces sí yo siento que no confiamos tanto en ellos. ¿Será que ha cambiado el tiempo, no? Dices, ahora ve nomás, este carro viene rapidísimo por la banqueta, tal vez los abuelos no tengan el mismo reflejo que antes, pero hay que confiar, o sea, claro que van a tener mucho más cuidado porque saben a quién traen con ellos de Mi la papá mano. me regaña con eso y me dice, sí, pero tus reflejos yo los compenso con experiencia. Y dice, no, pues sí, ¿verdad? O sea, Y yo te puedo tener deja, muy buenos ajá. reflejos, mi papá prevé muchas cosas en el tráfico Sí. y también con experiencia saca las cosas adelante. Pero lo importante es lo que dices, o sea, cómo podemos darles esa confianza para que abuelos y nietos compartan ciertas actividades en casa primero, ¿no? Ajá. Y después, si hay oportunidad de salir, pues que lo puedan hacer de vez en cuando, en una situación más o menos segura, por Claro. ejemplo, ¿no? Cuidando Sin asumir todo eso. muchos riesgos. Pero la base de todo es que ambos estén interesados. Y a veces los hijos no están tan interesados, prefieren jugar a los videojuegos, prefieren hacer otras cosas y no están tan interesados en las cosas que los abuelos les proponen. Ujú. Y allí nosotros como papás entramos en que, hey, ve con tu abuelo. Ponerle un ¿qué plus haces? tal vez por Sí. ahí. Vamos a casa de los abuelos y vamos a hacer hot dogs, por ejemplo. Y Ujú. llegar uno, digo también para no llegar y dar lata a los abuelos ni dejarles platos sucios, etcétera, etcétera. Compartir un momento agradable y llegar con todo lo necesario, ¿no? Y así fomentamos esa convivencia. Exacto. Digo, no hay que dejarles así como que, ay, vamos a comer y ahí te llego, no. Esa es la otra cara, ¿no? O sea, Sí. cuando nos encajamos. Dicen por ahí ¿no? que las nueras luego no lavan los platos. Sí, Y ¿no? luego Muy nos común. encajamos, ¿no? O sea, como lo que dices, ¿no? De ahí vamos. Y luego no nomás, tradicionalmente era los domingos. Ajá. O sea, salías, ibas Y con los los visitabas. abuelos y te quedas ahí la tarde, ¿no? Ujú. Y ahora no, ahí vamos a comer, ahí vamos a cenar, mamá, ¿qué hiciste? Y esto y aquello. Oye, eso ya no es visita. No, eso ya no. es, Ya es una carga, ya es ¿no? aprovecharse, ¿no? Del buen sazón de la abuela. Entonces hay que visitarlos y hay que fomentar eso, pero tampoco sin recargarse demasiado en ellos, ¿no? Fíjate, otro punto que me llama la atención es, como dicen, ¿no? Padre es el que cría, no el que engendra. Ajá. Entonces, en los abuelos, ¿cómo funciona esto? Hoy en día vemos que existen divorcios, que existen personas que ya tienen, por ejemplo, el caso de una muchacha conocida que me lo comentaron y me pidieron que te compartiera el caso. Esta muchachita tiene una bebé. Se junta para vivir con este muchachito, hijo de una conocida mía. Entonces dice ella, ¿qué papel juego yo? Como que la pareja tiene miedo, no es hija del muchacho, ¿no? Ok, ajá. Tiene miedo de entrar tanto en esa relación, es tu abuela, es tu qué, cómo le va a decir, cómo se va a referir a ella. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Cómo funciona? En Que el no caso sea la abuela de Claro, sangre, en el ¿no? caso de familias que se le llaman compuestas. Ajá. Compuestas es, hay hijos de otra pareja y se integran con otra familia. Ok. Se llaman familias compuestas. Deben acordar que esta va a ser su nueva familia. ¿Sabes que está muy importante esto? Vamos al corte mejor, ¿sí? Y Claro, y lo regresamos, no explicamos. se lo pierdan porque ahí viene la respuesta. Sí, Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos.
Cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina vuela por la ventana. Ni modo, ¿será cierto eso? A ver, aquí tenemos un abuelo. Sí, sale la disciplina por la ventana. Ay, ni modo, es un ratito lo que dura la visita. Pero se vale, ¿no? Hasta ese como también ceder. Es un relax para los niños. Ajá. También, ¿no? Los papás los disciplinamos, los educamos y todo eso. Y también es un relax que los niños estén un rato con el abuelo, la abuela, ay, que los malcríe y les dé dulces de más, sí. Y, o sea, y es más, les enseñan así como que no te los vea tu mamá, guárdalos, sí, y eso, o sea, es como parte de todos estos rituales familiares, porque mucho de lo que uno recuerda en nuestra niñez no son las cosas, los regalos, son las vivencias, las experiencias cargadas de momentos emotivos. Ajá. Pues me acuerdo cuando mi abuela entraba a la casa, olía a tortillas y me hacía mis quesadillas, o sea, ay, cuando uno recuerda, qué rico cuando le hacía así mi abuelita, que calentaba en una ollita por ahí, le hacía así el café con leche. Toma, mijita, con burbujitas así. Uy, que va, nadie. Los mejores recuerdos son los que están cargados de emociones. Sí. No tanto las cosas y los objetos. El material no. Eso va y viene, ¿no? Sí. Pero bueno, Adriana, a ver, ya nos picamos con este lado, ¿no? De los abuelos. Nos quedamos en una pregunta muy interesante que tal vez el público a lo mejor está en esa condición, ¿no? También como el caso que el caso que comentas, ¿no? De una persona con una hija, ¿no? Y se integra a otra familia. Ahí se le llaman familias compuestas, en donde hay integrantes que provienen de otra familia original y se integran a una nueva. Estas familias compuestas lo que deben hacer es, una vez que la pareja que se estableció, la nueva pareja que se estableció, decide que ya es una situación estable, que sus proyectos de vida van a ser más o menos duraderos, o sea, que están proyectando que así lo van a hacer. Sí. Entonces, hacer una pequeña reunión familiar, ¿no? los que puedan estar, y formalizar para hacer como la presentación a la niña, al niño, de sus nuevos integrantes. ¿Quiénes son? Ella va a ser tu abuela, es tu tío, tu tía, tus nuevos primos, y empezar a integrarlo poco a poco a su nueva familia. Muchas veces los recelos, decimos, ¿no? Vienen de diferentes fuentes. Puede ser la misma abuela que diga, no es mi nieta, o sea, yo tengo mis nietos, vamos a ver, y se va quedando relegada esa relación con esa nueva persona. Sí hay una relación, pero no es tan de nietos, ¿no? O sea, a veces la resistencia puede venir de la propia mamá, es decir, no, o sea, no quiero arriesgar a mi hija a una situación en la que pueden hacerle una mala cara, se encariñe y salga perdiendo emocionalmente. Todos tienen que aceptar que bajo esta nueva situación los integrantes, pero en particular los niños, deben formar parte de una familia. Integrarse. Y esta es su nueva familia ahora. Entonces, primero la pareja tiene que hablarlo y después integrar al niño o la niña con esta nueva familia que están decidiendo que es la que decidieron tener, ¿no? Y le puede decir abuela, abuelo, tío, o sea... Debe decirlo, sí, debe decirle. Hay una serie de ejercicios, desde tomarse fotos, ponerlas por ahí, mira la abuela y el nieto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, fotos familiares, que la niña se sienta parte de, que se identifique con una familia, con las figuras de los abuelos, con las figuras de los tíos y de los primos. Una foto así como que aquí todos los primos, y la niña siente que es parte de algo, ¿no? Y es la primera que corre, ¿no? Por ejemplo, exacto. Eso qué padre que así sea. Y la niña no desarrolla temores y cosas, inseguridades, etc. ¿Por qué? Porque alguien se está resistiendo a no formar parte de esta nueva familia. Fíjate, Adrián, que estoy pensando que antes, pues, estaba el cinto, ¿no? La chancla voladora, la nalgadita a tiempo, como se decía antes. Sí. Y hoy no, el cinto va en el pantalón y punto. O sea, jamás hacerle tan suave que suena el cinto cuando lo haces así, ¿no? Pero bueno, la nalgadita, no, los niños se trauman, crecen mal, no, agresión, todo eso. Digo, aquí estamos nosotros, ¿no? Que eso se usaba antes, ese tipo de regaños y todo. Y hoy en día los papás, no toques a mi hijo, no le digas cómo hacer las cosas, yo soy en casa su mamá.
¿cómo la hacemos difícil la situación? Sí, ¿Qué ¿no? hay que hacer ahí Y nos para...? alteramos, o sea, Sí. si alguien lo hace. O sea, Y ya si- no vas a casa de los abuelos. Exacto. o- ¿Y tú quién feo. eres para pegarle a mi hijo? Y el Ya. niño en medio ahí. Y el niño riéndose de todo, o sea, los adultos están en un problemón, ¿no? Ujú. Inventado por De ellos la mismos. educación de los hijos. Y a lo mejor no es tan grave, ¿no? Ujú. Ciertamente, a lo mejor si yo no lo hago o si no me gusta a mí hacerlo, evalúo qué tan grave es que mi papá, que mi mamá, o sea, que alguien le haya dado una chancla. Un coscorrón, un jaloncito de pelos. Sí, que le haya dado con la chancla, ¿no? Ajá. O sea, o que le haya retirado su comida o lo que hacían antes nuestros, Ujú. nuestros papás y abuelos. ¿Qué tan grave es que ocurra una vez, dos veces? O a lo mejor ese es su sistema, ¿no? Ujú. Hay abuelas que son muy, y te dicen, si me lo traes a mí, yo decido qué hacer, no, o sea, Uy, sí. no te metas con mi sistema, pues, ¿no? Y Ajá. se resisten y lo defienden como tal. Sí. Y ahí los hijos dicen, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, no tengo quien me lo cuide, me lo cuida mi mamá, Ajá. ella lo sabrá educar, o sea, ese rato, ¿no? Ujú. Como ella quiera. Acepto todo el paquete junto, dice Exacto, uno, ¿no? no te lo traigo y te digo cómo lo trata. Y la Ujú. abuela, híjole, pues no era como se Qué esperaba, difícil, ¿no? qué complicado van a decir. Sí, porque la abuela ahora tiene que aprender cómo lo haces tú. Y no significa que lo hacemos a la perfección, Ujú. significa que también estamos aprendiendo Sí, a ser nuevos son otros papás tiempos. ahora, claro. Punto. Entonces debemos dejar que los abuelos hagan las cosas como a ellos les gusta hacerlo, ¿no? O sea, sabemos que no les van a provocar ningún daño, que no les van a provocar ningún mal a ellos con ese sistema de juegos, alimentación, o regaños, o castigos, Sí. etcétera, ¿no? Y ayudar, alentar a nuestros hijos a que se adapten a Ujú. ese sistema de nuestros abuelos, de nuestros papás, de sus abuelos, y decir, Sí. tú sabes que aquí ya sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, así que aprende a sorteártelo, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos que cuando van a esa casa saben lo que Así está se permitido funciona. y lo que no. Ujú. Es parte de la educación también, ¿no? El respetar el espacio al que tú vayas. Exacto. Porque altera uno, quieras o no, la casa de los abuelos. O sea, ellos no están acostumbrados a los pelotazos, a tanta cosa. Exacto, Ya y pasaron queremos por que ahí. todo el sistema se adapte a nuestro hijo. Ajá. No, es que a mi hijo no le gustan las calabacitas. No, es que a mi hija no le gusta Pues llévenle tal el cosa. lonche al hijo Pues- a casa de los abuelos y quítense de cosas, ¿no? Qué bárbaro, Adrián, se nos va volando el tiempo. Fomentemos el amor por los abuelos, de veras que nunca lo van a olvidar nuestros hijos con esos pequeños detalles y esos pequeños espacios de tiempo. Y no nomás lo dejen para el fin de semana, entre semana, también visítelos. Nos vemos por esa vía libre. Gracias. Gracias.